Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición de Dios para tu alma, para tu espíritu, y una palabra que fortalecerá tu cuerpo. Segunda de Corintios 3:17, no nos olvidemos, porque ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en la dispensación que a ti y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga, nos ha tocado vivir, el Espíritu es el Señor, y ahí donde el Espíritu está hay libertad, y siempre habrá una palabra de bendición que no traerá peso, no traerá pesar, traerá tristeza para redarguir nuestro corazón de justicia, de pecado, de juicio, pero no traerá esclavitud. Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del linaje de Dios, delante de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido, de aquellos hombres y mujeres a los cuales ha venido una palabra de Dios. Amigo y amiga que te dispones a sintonizar, Maná del Cielo TV, por medio de cualquier medio de comunicación, estoy seguro que habrá una palabra de Dios que tu alma y tu espíritu están necesitando. Muchas veces estamos sentados enfrente de un televisor, estamos con un teléfono en nuestra mano y nuestra alma no encuentra satisfacción. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando un canal, otro canal, una alabanza, un predicador, otro predicador, una palabra, un comercial. Estamos en esa constante búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita ser saciada. Nuestra alma necesita ser satisfecha. Nuestra alma necesita un alimento que solo la palabra de Dios, que solo Dios mismo puede darnos. Por eso en este día, para mí como siempre es un privilegio estar juntamente contigo en la aula, en la clase, en la enseñanza, en la instrucción, en el repaso. Muchas veces decimos ya lo sé, pero del saberlo y el conocerlo, al hacerlo, ¿cuánto puedes medir tú en tu vida? ¿Cuánto de todo lo que sabes y de todo lo que conoces puedes pesarlo en la balanza y dices, de todo lo que sé y de todo lo que conozco, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo hago? Esa es la pregunta de Dios para tu vida. De todo tu saber, porque lo lees o porque lo oyes, de todo tu conocer, porque lo ves o porque lo oyes, ¿cuánto de ello haces? Porque hemos sido llamados no a ser solamente conocedores y sabedores. Hemos sido llamados a ser hacedores de la palabra, hacedores del mensaje, hacedores de las buenas noticias. Porque dependiendo de cuánto tú y yo hacemos lo que sabemos y conocemos, así será el fruto en tu vida y en mi vida. ¿Y cuál fruto? Primeramente el fruto de creerle a Dios, de confiar en Dios, de reposar en Dios, de que Él cumplirá sus promesas, sus palabras y sus propósitos en tu vida y en mi vida. Y por consecuencia veremos promesas, propósitos y planes sobre nuestra casa, sobre nuestros seres amados. Porque quiero darte una buena noticia de parte de Dios. La religión te enseñó a ser una persona egoísta, a ser una persona avara, a ser una persona idólatra. Pero sorpréndete, egoísta, avara e idólatra de ti misma. Y el Evangelio te enseña a primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y Él te añade todas las cosas. El Evangelio nos enseña a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres tratar al prójimo? Así como tú tratas al prójimo, así vas a manifestar cuánto te amas tú.
Muchos te han enseñado, ámate a ti mismo primero, pero el Evangelio dice, ama a tu prójimo. En eso se resume la ley, los profetas y el mandamiento del Señor Jesús, del Maestro de maestros, del profeta de profetas, para tu vida y para mi vida. El Señor Jesús nos dijo, ámate a ti mismo. El Señor Jesús dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Todo lo que está encerrado en 66 libros. La enciclopedia de la Biblia, 66 tomos, 66 libros para tu vida y para mi vida. Instrucción, manual para nuestra vida. El Señor Jesús, el Maestro de maestros, lo resumió en dos cosas. La tesis, la conclusión de los 66 libros se resume en dos cosas. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, no a ti, a tu prójimo. La pregunta de Dios para tu vida será, ¿cómo está el accionar de todo lo que sabes y de todo lo que conoces? Porque muchos ya se han conformado con asistir a un servicio religioso los domingos, los viernes y los martes, con estar envuelto en actividades. La gente que se congrega en un lugar ha olvidado que el Evangelio de Jesucristo es hacedores, prontos oidores, tardos para hablar y prontos para accionar también. Mateo 7:24. Y ahí anclamos por mucho tiempo. ¿A qué compararé un hombre, una mujer, un pueblo, una nación, un grupo de personas que se reúne y oye estas mis palabras y las pone en práctica, las hace, dijo el Señor Jesús? No son palabras de Pablo, no son palabras de ningún apóstol, no son palabras de ningún discípulo, no son palabras de nadie que anduvo cerca del Señor de señores y del Maestro de maestros. Son palabras del Dios de dioses, del Rey de reyes, al que se le obedece, del cual tú y yo somos súbditos, somos deudores, somos esclavos, somos embajadores. Por eso el linaje de Dios, la nación santa de Dios, el real sacerdocio de Dios, el pueblo adquirido por Dios. No por cualquier Dios, el Dios compasivo, el Dios misericordioso, el Dios fiel, el Dios que ama tu alma y mi alma como nadie la va a amar. Solamente demanda una cosa de ti y de mí: creer a su palabra, confiar en su palabra y ser hacedores de su palabra. Su palabra es una ordenanza, su palabra es un mandamiento, su palabra es una norma, es una instrucción para mi vida. Y si Él ama mi alma como nadie la ha amado y como nadie la va a amar, Él sabe la instrucción, la enseñanza, la clase correcta y perfecta. Mi responsabilidad es solo atenderla a su instrucción y ponerla por obra. Si no la crees, no importa, ponla por obra. Sea hacedor de su palabra. La continuidad de lo que hemos venido hablando, el final de Mateo capítulo 12, impactada por lo que dijo el Señor Jesús. ¿Quién es mi hermano y quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre
Y acompañado con Apocalipsis capítulo 2 y 3, me trae a la memoria todo esto, oyendo a siervos y siervas alrededor del mundo, de todos colores, de diferentes razas, de diferentes lenguas. Me doy cuenta cada vez más que la palabra de Dios, esta palabra que dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, que no cambia, no ha cambiado de generación en generación. Quizá tú y yo, hermano y hermana, podemos cambiar. No dejes que tu alma te traicione, no dejes que tu alma te envuelva en sentimientos y en pensamientos que aparentemente provienen de Dios, pero si te alejan de su palabra, si te alejan del modelo, si te alejan de lo que Dios pide de ti, pon cuidado. Tu alma, tu corazón, dice Jeremías 17, es engañoso y es perverso y es malvado. Asegúrate que el pensamiento que viene a tu mente y a tu corazón vaya acorde con el escrito está en el corazón de carne, el cual ahora tú tienes, si es que lo tienes. Examina tu corazón. Tú que dices que crees, tú que te llamas discípulo, tú que te llamas del pueblo de Dios. La característica tuya y mía de que somos lo que decimos que somos nos va a identificar y nos va a diferenciar de una sola cosa. Nos va a identificar en que tú y yo tenemos ese corazón de carne y nos va a diferenciar del mundo y de todo lo externo en que ponemos por obra su palabra. Somos diferentes y nos estamos pareciendo a nuestro Maestro, a nuestro Señor, al que le debemos ahora la vida. Como dice Pablo, espero que leas la palabra. Pablo en Romanos capítulo 4, 5, 6 habla una y otra vez en Corintios acerca de la vida en el Espíritu, de la vida en la carne. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la diferencia? En que tú y yo debemos de dar fruto. El fruto debe de ser diferente, el fruto debe ser genuino y recuerda, el fruto será probado por fuego. Todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo pensemos que somos, cuando viene una prueba, cuando viene una tribulación, cuando viene una angustia, una aflicción, ahí el fuego va a probar nuestra vida. Si es que verdaderamente nuestras palabras van acorde con nuestras acciones. Es fácil hablar, es fácil decir, confío en Dios, yo creo en Dios, sí, Dios es mi Dios. Dios es fácil cantar, Dios es mi Rey. ¿Y tú haces lo que tú quieres? ¿Y tú haces como tu mente y tu corazón, tu alma perversa y malvada te dice? No amas como debes de amar, no perdonas como debes de perdonar, no bendices cuando maldicen. Hay un problema. Yo tengo que examinar mi corazón. Apocalipsis capítulo 2 y 3, el que tiene ojos de llama de fuego, el fiel y verdadero, el que conoce todas las cosas, entró en un examen con su pueblo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No como a mí me conviene, no como a mí me parece. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación en su palabra, ni en sus promesas, ni en sus planes. Tú y yo, las temporadas, las generaciones cambian, pero Eclesiastés dice, aunque cambien, no hay nada nuevo bajo el sol. Cambian porque tú y yo no las conocíamos, pero cuando tú y yo leemos, examinamos la palabra para nuestro beneficio, te das cuenta, ciertamente, la Escritura, Dios por el Espíritu, al haber dejado este manual, tiene toda la razón.
Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Y por qué te empiezo a hablar con esta introducción de parte de Dios? Vamos a entrar en el capítulo 13 de Mateo, donde habla la comparación, la parábola. Parábola quiere decir, es una comparación. La comparación de la tierra, donde cae una semilla. Y hay en ese grande campo, dice que la semilla cayó en 4 diferentes lugares. Una cayó a la orilla del camino. La otra cayó entre piedras. La otra cayó entre espinos. Y la otra cayó en un buen espacio. Y dio fruto. Y el fruto era de 30, de 60 y de 100 por 1. Cuando estoy meditando en esta palabra, yo misma, por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos inquieta, el que nos confronta, como dice 2 de Corintios 3:17, por el Espíritu, la palabra y la gloria de Dios estamos siendo transformados. Cuando Él viene, te confronta y te examina, te hace preguntas con su misma palabra, Él tiene la respuesta. Y Él quiere llevarnos a una firmeza, a una seguridad de que verdaderamente lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino de mí misma, vaya armonizado, vaya sintonizado, vaya sincronizado con el pensamiento de Dios, acorde con su palabra, acorde con la aprobación del Espíritu Santo, para no ser engañados, para no estar creyendo vanidades, para no estar pensando pensamientos que quizás están llevándote al engaño, y examinando y preguntándole a Dios, ¿cuál es el fruto? ¿Qué fruto de 30, 60 y 100 por 1 está hablando el Señor Jesús? Empieza hablando en Mateo capítulo 13. Y tentada a recordar, tentada a ir a buscar, tentada a ir a preguntarle a alguien, ¿de qué está hablando? ¿De qué fruto está hablando? Empieza el Espíritu Santo a darme la respuesta. Frutos del Espíritu, frutos de la carne y frutos dignos de arrepentimiento. Esas son las cosas que Dios pide de ti y de mí. Pero antes de entrar en la clase, en la meditación, porque tú y yo ya lo sabemos, ya lo conocemos porque lo hemos leído, pero cuando tú examinas a la luz de la palabra, con la luz de la revelación del Espíritu Santo, en algo que parece tan sencillo, pero cuando la palabra te lo confronta, te das cuenta, parece sencillo. Y aunque fuera sencillo, ¿cuánto fruto llevas? Si fuiste llamado a dar 30 en 120 años de vida, ¿cuánto fruto llevas? ¿Llevas 15? ¿Llevas 20%? ¿O llevas 25%? Porque no terminaremos de dar fruto, no terminaremos de conocer, no terminaremos de experimentar al Dios compasivo, al Dios clemente, al Dios benevolente, al Dios fiel, al Dios misericordioso, hasta el último día de nuestro respirar en este peregrinar. Del 60, ¿en cuánto porcentaje vas? Del 100 por 1, ¿en cuánto porcentaje vas? Y no vamos a poder llegar y decirle, Señor, yo solamente di esto. No, hermano y hermana, hay una medida establecida por Dios y Dios la estableció, Dios la determinó porque Él sabía que tú y yo
lo íbamos a lograr. ¿Por qué? Por dos razones. Porque la Escritura dice que Dios ya puso en nosotros medida de gracia, medida de fe. Y Dios no iba a dar una medida de algo que Él pide, que Él espera de ti, sabiendo que tú no lo ibas a poder hacer. Pero el secreto de todo esto, de todo lo que te acabo de compartir, el secreto y la conclusión a la cual el Espíritu Santo me lleva es cuando tú y yo moramos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros pensamientos, a los planes que tú tengas presentes o futuros. Cuando tú y yo muéramos a ello, entonces la vida del Espíritu Santo empezará, como dice nuestro hermano Juan, que era necesario que Él menguara para que la vida de Dios, para que la imagen del Maestro, para que la naturaleza del Dios vivo empezara a incrementarse, empezara a manifestarse. Cuando tú y yo empecemos a disciplinar nuestra vida, a hacer lo que Dios nos pide, tú y yo nos vamos a sorprender. Dios nos va a sorprender, porque aquello que tú pensabas que no podías hacer y que no podías dar, el Espíritu Santo te va a ir enseñando que sí lo puedes hacer, que sí lo puedes dar. La medida la vas a dar. ¿Por qué? Por la gracia que ha sido depositada, por la medida de fe, conforme tú y yo nos neguemos, muramos y dejemos que la vida de Dios por el Espíritu vaya incrementándose. La semana pasada hablábamos una palabra que Dios daba. Así dice el Señor, Hebreos capítulo 1. Dios, antes, habiendo hablado de muchas maneras, de diferentes maneras, y por medio de sus siervos los profetas, ahora, en este tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, el heredero de todas las cosas, el que ha ocupado, el que ocupa un lugar superior aún al de los ángeles. Y en estos días el Señor me empezaba a hablar, porque en mi pensamiento tenía una pregunta: ¿cuál es la palabra? Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra de así dice el Señor para este día, para tu pueblo, para tu linaje, para tu nación santa, para nuestra alma, para nuestro espíritu, en medio de toda la confusión que se está viviendo en todos lados, no solamente en el mundo, cumpliéndose las cosas que están habladas y profetizadas, sino en medio de las congregaciones con falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, mandamientos de hombres, pensamientos de hombres que han cautivado filosofías, la mente y el corazón del pueblo de Dios. Y le preguntaba, y venía la palabra de Dios por su Espíritu a mi vida. Por tanto, en este día, así dice el Señor, para tu vida y para mi vida. Capítulo 17 de Juan. Palabras no de algún
personaje que siguió al Señor Jesús. Palabras del maestro de maestros, palabras del profeta de profetas, palabras que debemos de prestar atención porque fueron habladas por Dios mismo. Y cuando estoy viendo esta palabra y no veo esta palabra en ningún otro evangelio, le digo, Señor, gracias, porque a ti no se te pasó por alto nada. Dios dejó toda la instrucción en su manual. Pero tu responsabilidad y la mía es ir al manual. Preguntas, inquietudes, necesidades, satisfacciones que tu alma necesite están en la fuente de vida eterna en este libro. ¿Por qué? Porque este libro es el manual para tu cuerpo y para mi cuerpo. Este es el libro del manual del humano. Así como el refrigerador tiene un manual, el carro, la televisión, Dios sabía que tú y yo íbamos a necesitar una palabra, un manual. Porque de otra manera vendrían pensamientos, imaginaciones falsas. Tú y yo no tenemos escapatoria, hermano y hermana, amigo y amiga, la cual Dios ha venido persiguiendo tu vida con su amor y su misericordia. Nadie se presentará delante de Dios jamás diciéndole, yo no sabía, yo no conocí, a mí nadie me habló, porque tenemos una morada de Dios dentro de nosotros. Tenemos un ayudador, tenemos un consolador, tenemos el defensor, tenemos a Dios mismo morando dentro de nosotros. El trabajo de Dios para tu vida y para mi vida es interno. Y la confirmación del trabajo de Dios interno es este manual. Juan 17. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Cuando estoy relacionando esta palabra que Dios me da para tu vida y para mi vida, Dios sabe que necesitamos recordar, volver a revisar el legado de las palabras, de la instrucción, de la enseñanza del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aún mismo Pablo se lo dice una y otra vez a sus discípulos Tito y Timoteo. Vendrán hombres en los últimos tiempos, las cosas que acontecerían, que no es para un día, tú y yo las estamos viendo. Tú y yo las estamos palpando. ¿Qué es lo que se está moviendo en las congregaciones? Es una mezcla. Son muy pocos los ministerios, contados, quizá con una mano que yo conozco, donde se predica la pureza del Evangelio. ¿Qué es la pureza del Evangelio? La palabra, y nada más que la palabra. Conozco muchos ministerios y muchas personas donde se está compartiendo la palabra pura, pero está adulterada. ¿Adulterada por qué? ¿Qué lleva? Lleva psicología, lleva teología, le meten pensamientos de hombres, opiniones de hombres, mandamientos del hombre. ¿Y qué significa eso? El hombre revelándose a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para mi vida? Lo que está escrito.
La Escritura dice que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, hermano y hermana, es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es pureza. Es algo limpio, algo puro, consagrado, apartado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tú y yo nos purifiquemos y nos limpiemos? ¿Y de qué nos vamos a purificar? ¿Y de qué nos vamos a limpiar? De todas las cosas que nos rodean, que muchas veces, como dice Hebreos, el pecado está a la puerta y fácilmente nos envuelve. Y no solamente de lo externo, sino de lo interno también. Cuando estoy meditando en esta palabra de conocer a Dios, al Dios verdadero, al que no cambia, y el Espíritu Santo te lleva a recordar palabras, escrituras, obras maravillosas, juicios, castigos sobre el pueblo de Israel, y meditaba en una palabra. El Señor Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. La palabra del Señor nos enseña la salvación es un regalo de Dios para tu vida y para mi vida. Es algo que tú y yo no merecíamos. Es gracia, es un favor inmerecido, pero hay mandamientos, hay condiciones para alcanzar promesas de parte de Dios. Una de las promesas de parte de Dios, porque hay un conflicto en la mente del religioso. Dios no pide condiciones. Dios ya me ha dado todo. Momento. Leyendo la palabra, porque yo quiero conocer a Dios. Yo quiero verdaderamente que mi alma esté acorde con el escrito está, porque esa es mi garantía, dice nuestro hermano Pedro. Hacéis bien en atender a la palabra profética más segura. El escrito está. Salmo 119, 105. Que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi caminar. Para no vivir engañada, para no vivir pensando que estoy bien, para no vivir creyendo que lo que el hombre me enseña me va a llevar a la senda de justicia, a la senda de verdad, y viendo yo por la Escritura que eso se contradice. Yo quiero alcanzar el propósito de Dios. Ya lo leímos en Romanos 8, 28 al 32. El propósito de Dios por el cual tú y yo pasamos situaciones es que la imagen del Hijo, del unigénito, se forme en nosotros. Y meditando en todo esto, y meditando en lo que vivimos, porque yo de la misma manera que tú, tengo aflicciones durante los días de trabajo. Tengo aflicciones sábado y domingo. Tenemos luchas, pruebas. Estamos en la misma escuela. Estamos en este mismo peregrinar. Pero Dios levanta hombres y mujeres, vasos que Él tiene, para traerte su palabra, para que reflexionemos juntamente con su palabra. Una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3 pensaban que el ser prósperos, el tener dinero, el tener fama, el tener riquezas, propiedades, el tener la honra del hombre, con eso ellos pensaban que estaban perfectamente bien, pero estaban perfectamente bien mal. Y los ojos de llama de fuego los examinaron. Y le dice: tú piensas que eres rico y que tienes vida, pero yo te digo que eres un pobre miserable y estás muerto. No hay peor cosa que vivir de una opinión equivocada.
Yo quiero vivir de la opinión de Dios. Yo quiero vivir del pensamiento de Dios. Yo quiero vivir de la aprobación de Dios. Y cuando estoy meditando en Mateo capítulo 13, y cuando estoy meditando por el Espíritu Santo en la palabra de Juan 17, empieza el Espíritu Santo a enseñarme y a recordarme, porque tú y yo ya lo sabemos. Palabras del Señor Jesús, palabras que ya hemos venido examinando, recordando para nuestro beneficio. Yo quiero decirte que desde que empezamos el peregrinar, mi vida ya no es la misma. Yo misma he experimentado cambios, cosas que yo creía, pero no eran como yo creía. Cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien y no eran. Había que hacer un pequeño ajuste. Una de las cosas es perdona, bendice, ama. Ora por el que te ultraja, ama, perdona y bendice como yo, dice su palabra. Eso dice la oración del Señor Jesús cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿A dónde venga tu reino? A mi vida y a mi casa y a mi congregación, y hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, se haga en la tierra. El gobierno de Dios es perfecto y es extraordinario. Y no hay pérdida. Y dice, y perdona nuestras ofensas como tú nos perdonas a nosotros. Y Dios a mí me dice, bueno, como yo te perdono, así tú ve y perdona. ¿Podrías tú hacer eso? ¿Puedes tú ya hacer eso? Perdonar a otro como Dios te ha perdonado y bendecirlo. Es decirle, Señor, bendícelo como a mí me has bendecido. Con tu misericordia, con tu gracia, con tu favor. Favores inmerecidos, y no solo hablando de bendiciones externas, de que Dios use tu vida, de que Dios un día te use para hablarle y darle una palabra a algún necesitado. Es tan vasto la vida del Evangelio para conocerla en este peregrinar, es tan vasto. ¿Por qué dejar que la amargura? ¿Por qué dejar que la falta de perdón? ¿Por qué dejar que la ignorancia te mate? Vas a decir, hermana, ¿qué está diciendo? Lo que dice la palabra del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dios mismo. Recuérdate que esta palabra es viva y eficaz y no cambia. Y lo que quedó escrito para nosotros quedó escrito como enseñanza. Oseas capítulo 4 le está diciendo Dios al profeta para su pueblo Israel, no para una nación. Dios está interesado en su linaje, en su nación santa, en el real sacerdocio, el cual ha vestido Él para que administremos las cosas espirituales por el Espíritu. Conocer a Dios es por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que no miente. Le dice Dios a Israel en el capítulo 4, versículo 4, dice el Señor, que nadie acuse ni reprenda a otro. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. ¿Por qué? El sacerdote y el profeta, el escriba, fueron personas escogidas por Dios, establecidas por Dios, para dar a conocer su voluntad al pueblo de Israel. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos una bendición mejor que Israel, pero asimismo tenemos una demanda mayor que Israel. Porque ya no es el hombre el que te va a venir a enseñar, ahora es el Espíritu
Espíritu Santo, Dios mismo morando dentro de ti, el que te enseña, el que te dice lo bueno y lo malo. Tú y yo solamente tenemos que decidir oír su voz, obedecer y poner por obra su instrucción. Dice, tú caerás en pleno día y por la noche caerá también contigo el profeta. Y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Pues tú que te olvidas, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Yo no quiero, como dice la palabra en Apocalipsis, que un día, y lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, en Mateo capítulo 7, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, servidores de la iniquidad. Yo no te conozco. Yo no quiero ser rechazada. Yo no quiero vivir en un pensamiento que voy para el cielo, que voy a recibir de Dios, que le estoy sirviendo a Dios. Yo quiero estar 100% convencida que lo que yo creo, que lo que yo hago, que lo que yo hablo, la escritura, la palabra profética más segura me lo garantice. Yo estoy segura, pero aún quiero estar más segura, porque eso me va a afirmar. La palabra profética más segura es el ancla, es la garantía, el Espíritu Santo. Cuando estoy leyendo Juan 17, y dice el Señor, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a quien tú enviaste. Vuelve nuevamente a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, las palabras del Señor Jesús en en Juan 14, 15 y 16, donde Él empieza a preparar el corazón de sus discípulos, a decirles, mi obra va a terminar, es necesario que yo me vaya, me van a matar. Empieza Él a hablarles, a recordarles lo que Él ya les había dicho. Empieza a recordarles quizá profecías, palabras de los profetas acerca de lo que el Mesías tenía que pasar. Pero Él en Juan 14, 15 y 16 empieza a hablar, empieza a enseñar, empieza a instruir el ministerio del Espíritu, del Dios Espíritu operando en nuestro corazón. Y Él dijo y marcó una y otra vez, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que te guía a la verdad, a la justicia, el que te recordará y te enseñará. Por eso le decía, cuando estaba pensando, ¿de qué fruto está hablando el sembrador? Tentada a preguntar, dije, momento, el Espíritu Santo tiene la palabra, Él tiene la instrucción y empieza a recordarme frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos de la carne. Los frutos de la carne hablan de mi accionar. Los frutos del Espíritu nos lo habla nuestro hermano Pablo en Gálatas 5. La fe, el amor, templanza, gozo, dominio propio, benignidad. Los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, ¿qué hacemos? ¿Reconocemos? ¿Nos arrepentimos y nos volvemos? Porque decía un siervo de Dios, pecado no confesado, pecado acumulado.
Y el pecado acumulado lo que hace en el corazón del hombre es endurecer su corazón. Y llegará un día donde esa persona cree que está haciendo lo correcto, pero la Escritura, por sus frutos los conoceréis, declara una cosa diferente. Me he dado cuenta que en las congregaciones, entre las reuniones o entre los que se dicen pueblo de Dios, tenemos una mala costumbre. La mala costumbre es que queremos, por nuestros sentimientos y emociones, humanismos, ser mejores que Dios. Y a nada le llamamos malo. A todo le ponemos una excusa y un pretexto. Oh, sí, esa persona hace esto, pero Dios. No nos equivoquemos. No podemos ser mejores que Dios. No podemos ser mejores que el Señor. Cuando Pedro viene y le dice, Señor, muchos se están yendo porque la palabra que tú hablas es muy dura. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús para su discípulo? ¿Te parece dura? ¿También tú te quieres ir? Y nosotros con nuestra falsa humanidad, con nuestro falso sentimentalismo, con nuestra falsa gracia, porque nuestra gracia cubre todo, no descubre nada. En cambio, la gracia de Dios nos descubre nuestro pecado, nuestra falta y nos extiende misericordia y amor para corregir lo que estamos haciendo mal. Pero nuestra gracia, la gracia que nosotros a veces ofrecemos a los demás, si es hermano adúltero, si el otro es un inmoral, si el otro anda haciendo y deshaciendo con mujeres, esa hermana es chismosa, es murmuradora, pero pobrecita, Dios la va a ayudar, Dios conoce su corazón. Y las palabras del Señor Jesús, si miras a tu hermano pecar, ve en el secreto, repréndelo. El problema nuestro es que no sabemos reprender. El problema nuestro es que llegamos con nuestra justicia, con nuestro pensamiento, creyéndonos mejor que los demás. No llegamos en esa misma condición. No llegamos a decirle, yo estaba como tú, yo pasé lo que tú pasaste, pero Dios me auxilió. Me daba vergüenza delante de Dios reconocer mi condición, pero cuando lo reconocí, cuando entendí, cuando se me cayó esa venda de engaño, de que Dios me iba a castigar, de que Dios ya no me amaba, vino el Espíritu Santo y me dijo, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. No te olvides que su brazo está extendido para sanar, para liberar, para restaurar, para rescatar. Es una relación, es una comunión entre el Espíritu Santo y tú. Dios cubre multitud de pecados, Dios cubre multitud de faltas, pero tú y yo en lo íntimo y en lo secreto debemos de examinar nuestro corazón con Dios, con su palabra, con su revelación, con el Espíritu, para erradicar de nuestra vida todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que estorba que tú y yo demos el fruto. Yo estoy segura que si tú tienes años y yo tengo años sentada en un mismo lugar, escuchando su palabra, permaneciendo a pesar de las luchas y las pruebas, es porque Dios tiene un plan con tu vida y con mi vida. Pero Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Quiere manifestar su imagen, quiere manifestar su carácter. Esos son los frutos que Dios quiere de nosotros. Y te voy a dejar de tarea que examines Gálatas 5:19. Ve toda la lista de frutos de la carne que hay, para que cuando tú leas esa lista que está ahí, no esperes que un hombre venga y te lo diga. Examina tu corazón en el secreto con Dios. Sé honesto, sé sincero con Dios.
El león anda como león rugiente, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero a mí no me va a devorar. ¿Por qué? Yo he determinado que a mí no me va a devorar, porque yo he determinado que mi corazón, que mi alma, que mi cuerpo, que mi espíritu vaya voluntariamente y se humille delante de Dios, diciéndole como aquel pecador, como aquel publicano, sé propicia. Señor, te necesito todavía, me falta todavía, cometo faltas, pecados, errores de palabra, de acción, de intención. Sé propicia, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Vendrá el auxilio de Dios. El corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, Él no lo desecha. Al humilde Él mira de cerca, pero al altivo, al orgulloso, al soberbio, lo ve de lejos y lo resiste. ¿Cómo tú quieres que tu corazón sea? La palabra es clara, hermano y hermana. No nos engañemos. Él dice que al altivo y al soberbio, al orgulloso, lo ve de lejos y lo resiste. Pero al humilde, al sencillo de corazón, al que ama la verdad como Dios la ama, Dios extiende su mano. Al que es sincero con Dios y le dice: Señor, a veces no tenemos ni que informarle a Dios. Dios todo lo sabe. Los ojos de llama de fuego quieren examinar tu corazón y quieren examinar mi corazón. ¿Cuándo? Un día, todos los días, a cada momento, a cada segundo, para que tu corazón y mi corazón, que es el tabernáculo, que es la morada, que es el templo del Espíritu Santo, dé fruto. Y cada día podamos honrar a nuestro Padre. Lo leímos en Mateo. Dice que mis buenas acciones por el Espíritu Santo que me adiestra glorificarán a mi Padre que está en los cielos. Cuando los hombres, lo que me rodea, en mi trabajo, en mi casa, en la congregación, vean el trabajo del Espíritu Santo en mi corazón por mi rendición, porque Él me lleva a la rendición también. No hay nada que por mí misma pueda hacer. Todas las cosas son provocadas por el Espíritu de Dios en mi vida. Él pone, Él obra, el querer y el hacer. Nada es nuestro. Pablo dijo: deudores somos, embajadores, esclavos. Somos siervos y siervas del Dios de dioses, del Señor de señores, de aquel que nos ha comprado, de aquel que nos ha hecho una promesa de liberación un día. Somos hijos de Dios, somos su linaje. Cuando tú meditas en todas las cosas buenas que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, y no estamos hablando de un carro, de una casa, de dinero, estamos hablando de las cosas espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. ¿Por qué yo cambiaría la enseñanza, la instrucción, el mandamiento, la regla, las normas del Señor Jesús? ¿Por qué yo cambiaría obedecer lo que Él me pide? Si nadie, hermano y hermana, amigo y amiga, nadie te va a amar, nadie te va a dar, nadie te va a dar la oportunidad como este Dios, como este Señor, como este Salvador, como este Redentor. ¿Por qué yo no determinaría en mi corazón obedecerlo, agradarlo, hacer su voluntad? Negarme, morir,
hacer lo que Él me pide, vivir en el Espíritu, morir a la carne, aún deseos y anhelos en tu corazón que no son malos, pero Dios, como Abraham, quiere ver que amas más. ¿Amas más la promesa o amas más al que te prometió y te cumplió lo que te prometió? ¿Tú estarías dispuesto a darle a Dios, a poner en el altar y estar dispuesto a matar una bendición de Dios? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? Porque a veces pensamos en idolatría, pensamos en una imagen de madera, de barro, en un pastor, en uno que canta una alabanza que a mí me gusta, que a mí me encanta. Pensamos que esa es la idolatría solamente, no. A veces adornas más tu casa que a tu hija. A veces le prestas más atención a tu trabajo que a tu hijo. A quien tú le des la mayoría de tu... Ya no estamos hablando ni a Dios. A Dios no le prestas más que ¿cuánto? Unos minutos en el día. Bendíceme, ayúdame, dame. Amén, amén. Y en la noche, gracias Señor, que tenga buenos sueños. Y te veo mañana. Y la mañana que viene, bendíceme, ayúdame, dame. ¿Cuál es el ídolo que te está robando el tiempo para Dios? El tiempo que a Él le corresponde. De leer su palabra. ¿Es tu casa, tu trabajo, tu carro o tus hijos, tu familia? Dios tiene que ocupar la posición número 1 en mi corazón. Cuando yo haga que todo mi ser integral esté en ese constante meditar, rumiar, anhelar su palabra, la comunión con el Espíritu, te vas a sorprender de las cosas que Dios te va a mostrar, de las cosas que Dios te va a revelar, las cosas de arriba, las que están allá arriba, a la patria donde tú y yo vamos. Te voy a dejar en tu corazón con la tarea de examinar Gálatas capítulo 5, porque vamos a entrar en el examen de nuestro corazón acerca de las cosas que hicieron que en 3 terrenos la semilla es excelente, y estoy segura que cuando Dios depositó la semilla en esas otras 3 tierras, o en esos 3 espacios, Dios sabía que la tierra podía producir. Porque lo dice Isaías 55, la palabra de Dios es como lluvia. Es que la palabra de Dios sale de la boca de Dios y va a hacer lo que tiene que hacer y traerá fruto. Tu fruto será un fruto vivo, delicioso, o será fruto muerto. ¿Qué es el fruto que lo tienes a Dios? Le tienes un fruto abundante, rebosante, apetitoso. Cuando hay una lechuga que ya está marchita, ¿se te antoja comértela tú? No, ¿verdad? Dices, no, la tiramos. ¿Tú crees que a Dios le gusta que le presentemos un fruto marchito o muerto? Dios quiere, Dios anhela, Dios espera, porque Él nos ha dado todas las cosas. Examina la palabra, deleítate en la palabra, que la palabra de Dios, sus mandamientos, su ley, sea un deleite para ti. Hacer su voluntad sea un deleite para ti. Espero haya sido bendecido, grandemente bendecido. Examina la lección. Gálatas capítulo 5, 19. Limpia tu tierra voluntariamente para que venga Gálatas 5, 22. Que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y recuerda, antes de esa frase, hubiera yo desmayado
sino habría de creer. Yo tengo que creer que continuaré viendo la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.